Quería agradecer a Gustavo y a Roger por darnos este espacio, por estas sesiones especiales que han permitido que Real esté sea parte de este coloquio. Esta es la tercera mesa de Real, tercera o la cuarta, ya estoy perdiendo la cuenta aquí. La tercera, ¿verdad? Sí. La red, entonces, ¿qué es Real? Voy a repetir esto porque es como parte de nuestra branding, ¿no? Así que tenemos que seguir recordándolo y para ver que se sumen a estas actividades. La Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas, REAL, tiene por objetivo fomentar la conexión, el intercambio y la colaboración entre investigadores de las artes escénicas que estén trabajando desde un pensamiento latinoamericano y decolonial, buscando recuperar e impulsar la producción de una teoría situada, así como la problematización del archivo y la construcción de otros archivos teatrales. Su interés está centrado en producciones escénicas de América Latina, en articulación con la política y la historia reciente y contemporánea. Las actuales circunstancias requieren cambios en la práctica y la teoría debido a la crisis visibilizada y profundizada por la pandemia, y las reflexiones que proponemos aquí tienen que ver con este proceso, con el diálogo en que entramos con eso. Entonces, sin más, paso a la presentación de la mesa 11 de la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas REAL, el desafío de la teoría, el archivo y la emancipación 3, y específicamente el subtítulo de esta mesa es Política de Archivo, otros archivos. Nuestra primera ponente es Pía Gutiérrez, de la Universidad Católica de Chile. Ella es doctora en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en literatura y arte de la Universidad de Poitiers. Trabaja como profesora interdisciplinaria en la Facultad de Letras y la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Su trabajo de investigación se vincula principalmente al teatro chileno a partir de la segunda mitad del siglo XX y al vínculo entre archivos y procesos de creación, tanto en las artes escénicas como en la literatura. Es parte del colectivo ARDE, con quienes ha desarrollado un proyecto de un sitio web, www.proyectoarde.org, archivo digital de procesos de creación, y recientemente ha publicado sobre estrategias de creación de archivos post-custodiales y sistemas de creación en el teatro reciente. La ponencia de hoy de Pía se llama Imágenes de América Latina, Errancia y Creación, Movimiento y Archivo. Pía. Hola a todas, a todos. Voy a compartirles la pantalla. A ver si lo logro bien. Bueno, partir agradeciendo también a la organización de este coloquio, a la coordinación de estas mesas de REAL, y también a todo el resto de los ponentes, expositoras que han participado y que hemos escuchado desde ayer. Bueno, se me cayó un poco de América Latina, tengo que confesarlo. Entonces voy a partir por la noción de errancia, creación, movimiento de archivo, y voy a ir ahí contándoles de este trabajo. En la historia cultural latinoamericana, la errancia como viaje y equívoco, siguiendo Cecil Quintana, ha sido fundamental para la construcción de un imaginario continental, al menos desde el modernismo cosmopolita de fines del siglo XIX, pasando por la centralidad de las giras teatrales de los primeros años del XX, hasta el reciente fenómeno inmerso en la world literature, análogo a la lógica global de coproducciones escénicas desterritorializadas que han cobrado más fuerza en medio de festivales. Teniendo esto como antecedente, me pregunto cómo, desde la práctica de las artes vivas, apelamos hoy, o no, a la construcción de imaginarios de América Latina en los ejercicios de la errancia y el tránsito, no solo físico, sino disciplinar. En esta ponencia, me propongo hablarles de algunos casos específicos, primero, lo que ocurrió con el programa Territorios Creativos, en especial con la obra Retazos de colectivo Los Nominados, que nunca llegó a estrenarse. Segundo, de la particular apertura del proceso
creativo de Cómo convertirse en piedra bajo el ciclo Petrificaciones, dirigido por Manuel Infante en el contexto del Lab Escénico de Santiago Amil de enero de este año. Y tercero, del proyecto sonoro Poetas de Emergencia, dirigido por Néstor Cantillana. Todas estas experiencias están marcadas por la deriva a la que obligó la pandemia y encuentran diferentes resoluciones de acuerdo a sus posibilidades. En estas búsquedas, para sobrellevar la imposibilidad de concretar los montajes o las estrategias de encuentro exploradas más allá de la experiencia de la obra, los proyectos llegan a experimentar con nuevos formatos, espacios y públicos a los que me gusta llamar errantes. En todos estos casos, la teatralidad se expone en la mediación con el archivo y aparece una expresión de la misma en la frontera de los sistemas de producción presencial y en algunas ocasiones en el borde de las sistémicas prácticas de difusión y producción del teatro tradicional. Si bien mis reflexiones sobre literatura, teatro y errancia se enmarcan en un incipiente proyecto que busca revisar cómo desde los archivos se performan imaginarios de América Latina, desde la creación artística en 3 periodos a partir de la década del 60, para esta ocasión parto de dicha preocupación para acercarme a la condición errática a la que, paradójicamente, nos ha enfrentado el encierro y la explosión de producciones híbridas durante el último año. Pienso que ante la precariedad y la urgencia se propicia volver a discusiones sobre las formas en que entendemos el sistema teatral y los límites de estudios disciplinares o de géneros literarios específicos. En ese sentido, este trabajo se inscribe en el esfuerzo por hilvanar pulsiones de un arte inespecífico, como lo ha llamado Garramuño, o de aportar a los recorridos del Atlas Portátil de América Latina del que nos habla Graciela Esperanza, más allá de una descripción secuencial o cronológica del archivo o la historia del teatro. La errancia, inicialmente comprendida en una doble dimensión, como iterare, viajar, y como errare, equivocarse, según señala Cecil Quintana, otorga un sentido amplio al término desde el viaje territorial a una condición experimental dada por el derecho a equívoco que la experiencia conlleva. Adicionalmente, Mitsubishi define errar como ir solo, preferiblemente a pie, de un lugar a otro sin rumbo ni dirección precisa. Así, la errancia fortalece una identidad vinculada al desplazamiento y construye un marco de reconocimiento, inclusive corporal. Celina Manzoni nos ha aclarado que la errancia pone en crisis los conceptos de nación y frontera, ampliando el radio de las ciudades latinoamericanas, a lo que se puede agregar que históricamente es desde ella que se resignifica la figura artística, ampliando el límite de los procedimientos que esbozan, y aquí vuelvo a Mitsubishi, a una comunidad de los que no tienen comunidad. En ese sentido, me parece importante revisar cómo podríamos, en medio de los confinamientos obligados por la crisis sanitaria y del complejo tiempo de movilizaciones sociales y crisis en nuestros territorios, detenernos en las configuraciones de la errancia como una estrategia para pensar esas identidades continentales que reforzamos y diluimos no solo a nivel temático, sino en la disposición técnica del teatro reciente. Me dispongo a pensar en este asunto a partir de algunos ejemplos de obras o proyectos realizados durante el último año en Chile, campo que más conozco y que aportan al reconocimiento de zonas comunes, conflictos o estrategias de asociatividad que aportan a reconocernos en espacios erráticos. Para esto, y en relación al trabajo que he venido realizando, propongo partir de obras o archivos, de obras y archivos u obras archivos, como parece un término más adecuado en el caso de las propuestas digitales o híbridas, que propician la lectura de estos desplazamientos y podrían ayudarnos a trazar algunas proyecciones para el continente. La explosión de soportes digitales nos pone ante nuevas presencias y exclusiones que el teatro recompone y significa, y en las que los límites territoriales ofrecen diluirse o al menos serpentear los bordes impuestos a priori. En ese sentido, una brecha se abre a pesar de lo complejo de estos momentos. Lo anterior nos obliga, en nuestro rol de estudiosas del teatro, a mirar más allá de las fronteras nacionales y disciplinares y por lo tanto ensayar una reflexión que se amplíe a otras estrategias que propicien pensar sistemas de cruce. Esta discusión no es nueva. Remedi, reflexionando sobre los modelos de sistema teatral nacional, en su artículo La escena ubicua, nos aclara que
La posibilidad de cualquier diálogo presupone un reconocimiento del otro y de los espacios del otro, de la diversidad social, así como de los aportes y de las distintas formas que estos otros escogen para expresarse y representarse, y que en el caso específico del teatro se traduce en formas de representación que la gente de teatro suele descalificar y desestimar como tales. Hasta ahí la cita. Precisamente ese teatro central se ha puesto en crisis y ante la necesidad de volver a instalarse, ha optado preferentemente por la reproducción de videos de obras en sala, la apertura de registros históricos o experiencias sincrónicas por Zoom. La mayoría de las veces estas producciones parecen en falta, como una prótesis de lo teatral y no como una experiencia teatral en sí misma. Por el contrario, ante el vacío que dejan los circuitos más oficiales y en plena situación de emergencia, artistas y actores sociales han abierto espacios para una teatralidad errante, que se transforma en estrategia que podría ampliar la experiencia misma. En el caso chileno, ha habido una explosión de obras archivo. Retomo este término de los trabajos de Flavia Costa sobre arte digital, que se ha activado durante este periodo de crisis, pero que es heredera de la desestabilización del sistema cultural después del estallido de octubre del 2019. Si en ese momento la urgencia era por estar en la calle y sumar las prácticas de las artes vivas a las manifestaciones por una vida digna, durante la pandemia la obligación de compartimentar los espacios físicamente y aislarse ante la inminencia de la muerte por el contagio se volvió la consigna. En esa tensión cohabitan las demandas de dignidad que siguen en un plano central cara al proceso constituyente que estamos viviendo, pero el teatro, la danza y la performance se han visto agotadas en una ola de precarización del sector cultural que no ha dejado a nadie impávido. En esa frontera aconteció la versión del año 2021 del Festival Santiago a 1000, pues si bien algunas obras pudieron realizarse con aforos reducidos o en espacios abiertos, la emergencia de nuevas cuarentenas dio lugar a creaciones híbridas. Este formato adelantó algunos cruces que parecían menos evidentes en otros contextos, naciendo programas como Territorios Creativos, un programa dedicado a la exploración territorial de propuestas escénicas producidas por creadoras y creadores de las diferentes regiones de Chile que asumieron la creación escénica bajo la consigna de explorar la particularidad de los circuitos en su entorno. En particular, Territorios Creativos respondió al trabajo curatorial de mesas de gestores culturales y artistas en 7 zonas de Chile y dio como resultado 7 piezas que entraron a la programación oficial del festival. La plataforma por la que se accedía a las obras ponía en un mismo territorio digital estas experiencias, a diferencia de otros años en que el teatro de zonas no metropolitanas solía quedarse inscrito en sus ciudades o muy raramente incluido en la sección nacional. Incluso algunas de estas obras no se montaron físicamente, pero existen en el registro de sus montajes. En ese sentido, la obra Retazos, una instalación de colectivo nominado compuesto por la diseñadora gráfica y artista escénica Karina Encina, el dramaturgo, director y actor Jonathan Alvarado y el actor, tiretero y realizador escénico Cristian Igor, debería haberse montado a fines de enero en los alrededores de Puerto Montt. En esta performance instalación, los 3 artistas se congregarían en un espacio abierto a orillas del mar para crear una obra en pandemia. La experiencia escénica duraría 3 días y los espectadores podríamos seguirlo, ya fuera por el registro en la plataforma del festival o en vivo acercándonos a la instalación. En ambos casos, la movilidad se convertiría en una experiencia importante. El tránsito era lo que circulaba, lo que articulaba la mirada y la posibilidad de convivencia. Los artistas configuraban una cartografía sensible del sur que desplegaban en torno a la vida cotidiana expresada principalmente en la cocina, una leña que se mantenía encendida durante todo el tiempo en que se creaba esta obra. En paralelo, los dispositivos digitales, como una hoguera contemporánea, eran la vía del vínculo para quienes estábamos del otro lado de las redes desde otros territorios. Al volver Puerto Montt a cuarentena, la obra fue cancelada en su expresión física y solo perduró un registro que da cuenta de la potencia de su trabajo. La obra existe solo como archivo, como prueba trunca de una experiencia, como un espacio de paréntesis ante lo que vendrá. Actualmente los proyectos de las 7 piezas de Territorios Creativos pueden ser visitadas desde el sitio del festival.
En esta puesta en espacio digital, los montajes extienden su territorio, incluso más allá de los límites nacionales, pero además cuestionan la centralidad de los relatos y la programación del festival. El movimiento está traspasando también a las formas de producción de las piezas que contaban, por ejemplo en este caso, con la colaboración del artista argentino Fernando Rubio. Así, el hogar se desdoblaba en experiencias simultáneas, desplazadas y que componían huellas o piezas del trabajo artístico. Otro caso interesante es la apertura de procesos creativos que derivaron en experiencias experimentales que extendían la teatralidad a espacios poco convencionales y muchas veces operaban en lógicas de archivo para activarse. Muchas obras no pudieron estrenarse o quedaron contemporadas muy frescas, incluso a partir del año 2019. Una de ellas es Cómo convertirse en piedra, el último trabajo dirigido por Manuel Infante, en una búsqueda que sigue a Realismo del 2016 y Estado Vegetal del 2017, un proyecto que se pregunta por un teatro no humano, o más bien no humanista o post-antropocéntrico, y busca explorar, por medio de la imitación de estructuras minerales, la experiencia de seres que no nacen ni mueren, pero que están en constante movimiento. Ante la imposibilidad del estreno, el equipo creativo, en el que además de la directora participaban las actrices Marcela Salinas y Aliocha de la Sota, el actor Rodrigo Pérez, además de los diseñadores Rocío Hernández y Pablo Mois, sumado al equipo técnico de iluminación, diseño sonoro y coreográfico, se volcó a la realización de un proceso abierto de investigación y conversación en torno a los procesos no humanos que podrían generar nuevas relaciones en la experiencia teatral. Entre los talleres y conversaciones se levantaron testimonios de experiencias como la pedagogía nómada, una experiencia que parte desde el senderismo y la caminata y en la que profesores y estudiantes se exponen a la naturaleza y se relacionan con ella en la construcción de relaciones igualitarias que propician el aprender. La escuela sale al territorio, en palabras de Hugo Lino González, y el teatro se convierte en esta conversación que nos hace pensar en aprendizajes y relaciones mucho más inestables y aleatorios. En este punto, la plataforma para esta experiencia es la del archivo digital. Se produce material digital que sostiene la exploración simultánea de espectadores y artistas de manera aleatoria. En paralelo, la caminata, la salida al territorio, en tanto medio para el aprendizaje, como indica Hugo Lino González, se vuelve en potencia una experiencia compartida que reconoce en esa actividad una teatralidad, en la que la deriva compone la obra a un ritmo personal y colectivo a la vez. Lo nómade se extiende al tiempo y al espacio y reproduce vínculos como los interespecie de los que habla Haraway en una relación que estaba en la base temática de los últimos trabajos de Infante y que se vuelve experiencia en los ejercicios de conversación y tránsito digital y físico, al que nos invita Preetrificaciones, abriendo la posibilidad del teatro como un lugar de nuevos vínculos estratégicos, incluso más allá de lo humano. Una de las discusiones que habíamos tenido en las últimas décadas sobre los archivos de artes escénicas tenía que ver con la dificultad de registrar las artes vivas, apareciendo varias veces la pregunta por cómo archivar un cuerpo. Parece ser que en la producción digital o híbrida, la expresión de lo corporal es también diluida, y por lo mismo la experiencia teatral deja residuos que son en sí mismos archivos y dependen de las lógicas de la archivación para su diseminación. Es por lo mismo una experiencia menos contenible, pero más rastreable. Esto no es en sí mismo una condición positiva. Claro está que en nuestro continente pone en evidencia la enorme brecha digital que produce diferencias sociales e incluso las acrecenta. No solo me refiero a la alfabetización digital, sino a la posibilidad de acceso a dispositivos, el derecho a la errancia y la caminata, a la disposición de tiempos no productivos que nos acercan al teatro y a la literatura. Todos estos asuntos se han hecho más visibles a lo largo de estos meses. Poner el cuerpo fue una de las consignas durante el movimiento, durante el estallido social, y parece ser una de las características que diferencia nuevamente a las clases durante la pandemia. La limitación de lo digital nos ha llevado a otras exploraciones que recuperan lo teatral en el límite de la presencia o en la huella de un cuerpo desplazado en tiempo y espacio. Pienso principalmente en los fenómenos asociados a la voz y la experiencia sonora. La voz, como esa resonancia entre los cuerpos, recompone un estar con y compone la intimidad.
En esa línea, algunas experiencias han lidiado con los problemas técnicos asociados a la segregación digital. Poetas de Emergencia fue una de las iniciativas en esa línea. Su gesto reside en la grabación de la voz de diferentes actrices leyendo poemas de autores de diferentes épocas y nacionalidades que pueden compartirse en formato MP4. La dirección del sonido y la lectura estaban a cargo de Néstor Cantillana y la mezcla de sonido fue hecha por Nicolás Moreno. La lectura, como una búsqueda de contacto e intimidad, desplazaba lo teatral a la voz, a un mensaje que llegaba a nuestros oídos en la cita de otras errancias, las que tienen que ver con la performatividad de la lectura poética. En esta experiencia, la cita a la poesía concreta o la asociación entre performance y poesía se hace palpable y nos recuerda asociaciones como la Orquesta de Poeta o la fama de actores como Alejandro Flores como grandes recitadores. En ese sentido, Poetas de Emergencia apela a la tradición de la lectura en voz alta, como un acto de convivio. La circulación de esta voz parece a la vez ser más sencilla en términos técnicos. Eso explicaría la emergencia del podcast, que da cuenta de esto, lo que explica tal vez, en parte, la fuerza que ha tomado nuevamente la realización de radioteatros o pequeñas piezas diseminadas por sistemas de chat como WhatsApp. Algunos cruces podrían elaborarse en este gesto con lo que ya ha hecho realizaciones como Proyecto Kipu en Perú, dirigido por María Kurt y Rosemary Lerner. Ahí nos podríamos extender. Voy a avanzar un poquito, dice. Eleonora Crocker propone la categoría de caso de autor cuando un archivo termina convirtiendo el acontecimiento del cual se supone da cuenta en una extraña configuración de texto con cuerpo. Hasta ahí la cita. Si aceptamos entonces que en estas obras la relación con el archivo es fundamental y no subsidiaria, podemos esbozar que la experiencia del desplazamiento construye una corporalidad errante, la que está inscrita en la lógica y condición técnica del archivo mismo. El desplazamiento, la errancia de estas producciones resignifica la teatralidad en la composición de archivos como una estrategia de creación que comprende tanto el material documental organizado en su carácter simbólico en tanto lugar a disputar. En palabras de Watch, el modus operandi que ha caracterizado al archivo desde el siglo XX se figura en dos sentidos. Uno, que es el principio regulador del nomos o la ley y el orden topográfico, y en otro, en que responde simultáneamente a los procesos derivados de almacenar y a la vez de olvidar, y que actúa según un principio anómico, es decir, sin ley. En esa tensión es que las obras propician reordenamientos del orden de lo teatral y a la vez de las lógicas de circulación del teatro. Si bien no puedo decir que esto delinee un nuevo imaginario de América Latina, sí creo que la errancia que se articula en estos procesos creativos afecta la diseminación de las obras y nos llevan a pensar en nuevas estrategias para estudiar y aprender el teatro en esa frontera desdibujada que tanto dice de nuestro continente. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Pía. Bien, seguimos con nuestra segunda ponencia. Nahuel Tellería, de Yale University, es candidato doctoral en la carrera de dramaturgismo y crítica teatral en la Escuela Yale de Arte Dramático, donde investiga los atributos monológicos confesionales del teatro argentino de los últimos 30 años. Recibió títulos de grado de la Universidad de Columbia en literatura angloparlante y estudios teatrales y títulos de maestría de la Universidad de Chicago en humanidades y de la Universidad de Yale en dramaturgismo y crítica teatral. A partir del 2019, gracias a una beca de investigación Fulbright, se afilió con el grupo de estudios sobre teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. A la par de sus desempeños académicos, Nahuel trabaja freelance como dramaturgista, traductor y escritor. Y su ponencia se titula Archivos minados, el repertorio en tiempos de streaming. Gracias por la introducción, gracias a todos. Y vamos a ver si estamos a tiempo. Y nada, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Y ahora saco el timer. A ver. Y doy comienzo. Hace un año cerraron los teatros de todos los circuitos en la ciudad de Buenos Aires por cuestiones de ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio.
Y aunque lograron reabrir temporariamente durante 4 meses felices y breves de DISPO, distanciamiento social obligatorio, hoy permanecen cerrados estos espacios debido al incremento de contagios por COVID-19 y la amenaza de inminente colapso que esta tasa elevada presenta para el sistema hospitalario de la ciudad. O sea, como el resto del mundo, atravesando un aniversario semi-amargo, podríamos decir atragantándonos en un aniversario semi-amargo de vacunaciones dispares y variantes virales, Argentina remanece en estados de pandemia y se repone en el campo teatral la misma escena tensa de salas clausuradas, labor precarizada y presencia digitalizada. Por consecuencia, acude cierto pánico en los sectores empresariales de teatro, especialmente en el circuito independiente, uno de los más vulnerables al desgaste económico. Como ejemplo, acudo a las palabras de Claudio Tolcachir, dramaturgo y emprendedor de Timbe 4, quien constató en abril, cito, después de un año cerrado, hicimos la inversión de las ventilaciones, que nos demandó más de 1,5 millones de pesos porque era lo que nos pedían y lo que teníamos que hacer para poder abrir. Los mecanismos de seguridad están, no hay peligro que el público vaya al teatro, ni para los actores ni los equipos. Todos estamos con menos espalda económica que el año pasado, por lo que pusimos para costear sueldos, instalaciones y arreglos. En nuestro caso se acabó el dinero de ahorros y no tenemos más. Hemos sido responsables para poder hacer las cosas bien. Nuestros referentes, que son los dirigentes de la cultura, son testigos del esfuerzo y deben estar atentos para proteger y ayudar, porque el cierre de salas será enorme. No podremos resistir otro año así, fin de cita. Las autoridades nacionales, por su parte, respondieron a la emergencia cultural con una iniciativa de subsidios de hasta 600.000 pesos argentinos por función y por teatro para amortiguar la caída bursátil. Mientras tanto, en esta segunda vuelta a un tiempo indefinido de aguante digital, los teatros apuestan por la consabida estrategia de streaming. En este año pandémico de larga duración, al haberse prohibido la asistencia presencial en las salas de teatro, se abrieron los archivos de diversas organizaciones teatrales para lograr formas de remuneración digital. Ahora circulan registros fílmicos de obras por internet cuando pocas veces antes lo habían hecho, y el repertorio encuerpado de los trabajadores artísticos, ya explotado por los sistemas de capital al presentarse en salas y pobremente remunerado, vuelve a ser minado infinitamente al revivir sus archivos por streaming. Esta nueva y no tan nueva realidad neoliberal de devaluación de la labor del arte nos obliga a repensar el valor de los archivos. ¿A quién le pertenece el registro de una obra de teatro y quién se ve beneficiado al pasarlo por streaming? ¿Cómo se complica la situación cuando se considera la circulación de estos materiales archivísticos por diferentes partes del mundo con diferentes niveles de acceso económico? Y acá no sabía, Pía, que ibas a hablar sabía de lo errante, pero no sabía, y justo tenemos acá una oración que coincide. Con una misión quijotesca, esta mini ponencia errante cabalga rápidamente por un campo de respuestas a estas preguntas y propone revelar los mecanismos por los cuales esta situación extrema de explotación reproduce prácticas perversas ya instaladas en los repertorios de neoliberalismo. Para empezar, ofrezco una aclaración lingüística y teórica sobre los términos archivo y repertorio, y que creo que también habla lo que Pía está hablando de archivo, obra y la relación con el cuerpo. En su libro El archivo y el repertorio del 2003, publicado en inglés, y el 2015 publicado en castellano, Diana Taylor distingue entre los documentos, textos, imágenes, objetos, arquitecturas y hasta huesos que forman parte de los archivos o la archivística, y las memorias, movimientos, afectos, danza, canciones, gestos y performances que viven y se transfieren entre cuerpos. A estos últimos actos de transferencia encuerpados o corporalizados, Taylor los denomina el repertorio. La distinción que propone Taylor entre el archivo y el repertorio ayuda a pensar la relación entre los cuerpos de los trabajadores culturales en los circuitos del teatro argentino y cómo las capturas de sus actividades performáticas, al fijarse en video y distribuirse por medio de streaming, crean archivos de estos repertorios para ser minados.
No solamente se les explota a los actores en el momento de montar obras de teatro, como se comprobó el año pasado en estudios realizados por investigadores como Karina Mauro y Maximiliano de la Puente, sino que también se les vuelve a explotar doblemente al hacer streaming de sus actividades de trabajo por Internet para el beneficio de otras entidades. Como caso ejemplar, se nos presenta el streaming por YouTube a principios de la pandemia de Campo Minado, la obra de Lola Arias sobre excombatientes de Malvinas, que se presentó originalmente en el 2016, pero en el Teatro San Martín, que es parte del Teatro Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, durante las temporadas de 2018 y 2019. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, como parte de su programa abierto, Cultura en Casa, insistieron en acercarles a los videntes encerrados productos artísticos para entretenerles gratuitamente. En algunos casos, estos productos eran los registros de obras de teatro de la última temporada teatral de la ciudad, o sea, la temporada del 2019. Bueno, entonces, apenas se dio cuenta de que habían subido Campo Minado a la internet por medio de una plataforma con pocas restricciones de descarga, como YouTube, la dramaturga y directora Lola Arias anunció por Instagram. Y acá hay un screen grab de lo que dijo, y acá lo repongo. Cito: urgente, alerta Campo Minado YouTube. Nosotros, el equipo de Campo Minado, habíamos acordado hacer un streaming en la página web del Complejo Teatral de Buenos Aires y del Ministerio de Cultura de la ciudad, a través de la web Cultura en Casa. Pero las autoridades del CTBA y del Ministerio decidieron sin consultarnos subir nuestro registro filmado de Campo Minado a YouTube. Esto viola los derechos de propiedad intelectual y significó que otras personas, medios como Infobae e instituciones pudieran bajarse la obra de la web y subirlas a sus plataformas para hacer ganancias con nuestro trabajo. Ante esta situación pedimos que se diera de baja el link. Recibimos muchos mensajes de personas que querían verla y como no queremos que se queden con las ganas, decidimos que puedan verlo de mi Vimeo por 24 horas más. Por favor, ayúdenos a difundir. Fin de cita. El mensaje de Arias deja muy en claro su posicionamiento ético y económico. Mientras que es partidaria de volver a difundir los productos de su labor y la de otros por streaming y así brindarles teatro a los videntes aislados, prefiere hacerlo por cuenta propia. Muchas compañías de teatro independiente han tomado la misma posición que Arias, como ha sido el caso de Timbre 4, y han abierto sus archivos cautelosamente y por propia cuenta para poder asegurarse de que los ingresos ayuden a los creadores de estos contenidos. Ahora vuelvo a Diana Taylor para esclarecer algunas cosas. Taylor aclara que el registro fílmico, como estaba hablando Pia también, de un evento u obra o performance no es ese evento u obra o performance. El repertorio, o sea, esta transmisión encuerpada, no se transforma en archivo, sino que más bien el archivo captura algo de ese repertorio o lo mueve a otro mercado de intercambio y reproducción. Taylor concluye, cita, la memoria corporalizada, por el hecho de suceder en vivo, excede la habilidad que tiene el archivo de captarla. Fin de cita. En su libro, Taylor también habla de que el repertorio, la transmisión encuerpada, se puede estudiar en el sentido de observar sus escenarios, es decir, dónde ocurren estas actividades del repertorio, estas actividades o memorias encuerpadas, o sea, un sentido de escenario expandido, ¿no? Lo que Taylor llama el escenario se le podría decir situación. Entonces, como ella dice, cita, el escenario hace visible, aunque de nuevo, lo que ya estaba ahí, los fantasmas, las imágenes, los estereotipos. Fin de cita. En Argentina, el escenario o la situación de clausura de teatros por cuestiones sanitarias durante la emergencia de COVID-19 provoca la reemergencia de los afectos y sensaciones y discursos del repertorio precarizado de los artistas. Los emprendedores toman responsabilidad, procuran conseguir subsidios para lograr sustentar sus espacios y mantener a los espectadores bajo niveles de salud para evitar los contagios, es decir, salas con menos butacas, con filtros de aire, con distancia, etc. Y sin embargo, los emprendedores también hacen uso de materiales de archivo para mantener a flote sus instituciones. Pero al final del día, ¿quiénes se ven beneficiados? Todo cambia y nada cambia al mismo tiempo. Las prioridades siguen en vigencia, como argumenta Karina Mauro, y acá cito, que durante la pandemia los actores y actrices del teatro alternativo no se hayan agrupado como tales, sino como docentes,
demuestra que la obtención de remuneración por su tarea artística no solo es inexistente, sino que además ni siquiera se halla en su horizonte de expectativas como objetivo programático. Fin de cita. Está claro que los archivos se han y se continuarán minando. No propongo acá una oposición entre el archivo y el repertorio, como tampoco lo hace Taylor. Lo que sí propongo es lograr una mirada detenida sobre las éticas de hacer streaming de los repertorios archivados y también así poner en circulación nuevas formas de actuar o conducta ética que logren nuevas formas de transferencias encuerpadas o repertorios de cuidado del cuerpo del actor y de su labor. O sea, subsidiemos los teatros, cuidemos de los espectadores y otorguémosles también a los actores y otros teatristas no remunerados la dignidad de afiliarse como gremio y hacerse codueños de sus productos archivados y ahora streameados. También hay que pensar que estos archivos minados competirán en el mercado de streaming dominado por Netflix y las grandes empresas de entretenimiento estadounidenses, lo cual implica ya una competencia desigual a nivel de consumo y mercado. La semejanza de modelo es tal que hasta incluso en su diseño la página web de streaming de Timber 4 TV, se parece a la de Netflix. Pero el teatro online no es Netflix. Por menos de 300 pesos, los videntes argentinos pueden acceder a múltiples y variados contenidos de alta calidad de imagen y sonido por Netflix, mientras que las obras de teatro pay-per-view están a 200 pesos a la gorra como mínimo por obra, lo cual indica que el costo de teatro online es más alto que el de la televisión online. Dado el alto costo de hacer streaming por una obra de teatro de peor calidad fílmica que hacerse miembro de un servicio de casi eternas opciones de consumo a alto nivel, y también la inhabilidad económica de un teatro independiente y hasta uno diría teatro comercial y oficial, también para generar productos de alta calidad al nivel necesario para hacer streaming competitivo con Netflix, la explotación de los archivos es tan mísera como su remuneración. Y sin embargo, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo se les puede asegurar a los trabajadores culturales salarios decentes durante obras que se transforman en registros y después cuando circulan esos registros? Cuando los actores reponen obras, se los vuelve a contratar. Cuando se hace streaming del registro, ¿qué pasa ahí? La compenetración del mundo digital en nuestras vidas ha dado un paso importante y la práctica de teatro por streaming se ha hecho una actividad casi de statu quo, que solamente refuerza las desigualdades que la pandemia dejó en evidencia. De acuerdo a una encuesta que realizó Alternativa Teatral, una organización sin fines de lucro de teatro independiente, por la cual se venden la mayoría de las entradas de este circuito, entre las 2.240 personas encuestadas con empleo, un 45% trabaja en el área de teatro de los encuestados. De este 45%, la mitad son actores, un 20% directores y solamente un 3% gestores de las salas. La forma en que se ven afectados los trabajadores entonces depende también de este porcentaje de desigualdad empresarial y las diferencias económicas que esta diferencia implica. Si los archivos pueden sacar a las compañías de teatro de ciertos apuros, ¿cómo se les paga a los actores cuyas contribuciones de repertorio hacen posible estos archivos de streaming? Si existen, ¿cómo son los contratos entre los actores y otros miembros de un espectáculo de teatro con los emprendedores de sala u otros sistemas de organización de la actividad teatral? ¿Y qué tipo de contratos a largo plazo existen para un tiempo indefinido de streaming? La situación compleja que esta ponencia ha bosquejado velozmente revela que el repertorio de hacer teatro sigue igual en pandemia en tiempos de streaming que anterior a la catástrofe. Nada más que ahora se le suman nuevas problemáticas que implican reponer obras por internet a través de la circulación de registros fílmicos del evento teatral. Se nos hace urgente entonces pensar cómo frenar la explotación indefinida del repertorio y sus archivos minados. Fin de show. Muy bien. Muchas gracias, Nahuel, por esta interesante ponencia. Vamos a pasar a la próxima ponencia. Nuestro próximo ponente es Víctor Viviescas. Víctor, ¿estás? Sí, estás ahí. De la Universidad Nacional de Colombia, es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Humanas. Ha sido coordinador académico de la maestría en escrituras creativas y de la maestría interdisciplinar de teatro y artes vivas.
Es doctor en estudios teatrales de la Universidad de París, Sorbona, y director, dramaturgo e investigador teatral. Dirige Teatro Breve, proyecto teatral en Bogotá, y su ponencia se titula Políticas y Polifonías del Archivo. Gracias, Víctor. Adelante. Gracias, Alicia. Buenas tardes para todas, para todos. Voy a dar lectura de un texto. Yo creo que es corto, vamos a poderlo hacer en el tiempo. Si al final me queda un minuto, me gustaría mostrar unas imágenes y hacer un pequeño comentario para relacionarla. ¿Me están escuchando bien? Sí, estamos súper bien con el tiempo porque han estado perfectos los ponentes, así que relax, ya. Muy bien. Entonces, de momento voy a leer, como lo han hecho mis colegas antes. Yo agradezco al coloquio que nos haya acogido y celebro con real que hayamos vuelto a salir al ruedo público. Creo que es muy importante esta experiencia en términos humanos y también en términos de investigación teatral. Muy bien. Políticas y polifonías del archivo. Dentro de la amplia polifonía del archivo hay 3 valencias que podemos identificar en las prácticas de creación y de investigación en América Latina, y de manera más precisa en mi trabajo como investigador y creador de teatro y artes vivas en Colombia. La primera sería la intervención del archivo como gesto de creación escénica y de artes vivas, es decir, el archivo como material. En realidad esta sería una segunda, en la exposición lo trato como una segunda opción. La primera sería construcción del acervo de base para la investigación, donde archivo se declina como documento. La tercera es una dimensión estética de la formalización genérica que se desplaza del género discursivo al texto, del texto al discurso, del discurso al archivo y del archivo como huella. Lo que quiero tratar como la noción de archivo que quiero tratar como huella o traza. Cada una de estas, probablemente de otras semánticas del término de archivo, implica sendas políticas de su comprensión, de su utilización y de la promoción o implementación en las prácticas de la investigación y la creación teatral, escénica y de las artes vivas. Me propongo hacer un inventario de prácticas de creación, investigación y acción que ponen en relieve el trabajo inter y transdisciplinar con el archivo. Podemos preguntarnos si es posible establecer un mapa de comprensiones o implementaciones del archivo. Esta pregunta es retórica, es un comentario por fuera, en la medida en que justamente, como decía en el título, me resisto a suponer cuál es la definición de archivo. Más bien mi invitación es a reflexionar las posibilidades, las distintas aproximaciones y comprensiones del archivo. Eso es lo que señala, lo llaman como polifonía, en realidad es una polisemia del sentido de esta palabra o de este concepto que implica también una práctica. Hasta ahí el comentario al lado. Planteo esta posibilidad ya incluida en el título. Si hay una pluralidad de comprensiones y estas se pueden vincular, entonces es posible también establecer una cartografía de las modalidades y su lugar de ubicación. Pero nos interesa empezar por considerar cuáles son las consecuencias de estas pluralidades en el plano estético. Aquí yo propongo el interrogante de cómo establecer una cartografía de relaciones entre desplazamientos, tránsitos y simultaneidades de las prácticas del archivo. Y de manera específica, esta presentación recoge apuntes que buscan comprender cómo incorporar estas polifonías y estas políticas y cómo incorporar en estas polifonías y políticas la perspectiva propiamente de América Latina. Están afectadas estas perspectivas por los estudios latinoamericanos, por una toma de posición latinoamericanista, por una postura axiológica que se reclame como decolonial,
y en ese caso, cómo se expresa en las prácticas del archivo esta disputa epistemológica desde una perspectiva geopolítica. En esta reflexión me interesa poner en relación la determinación de lo local, del territorio, en la configuración del gesto estético, interrogado desde polifonías y las implicaciones estéticas de estas polifonías vueltas polisemias del concepto y de la práctica del archivo. El acontecimiento teatral pone en relación el acontecer con el contexto en el que surge. Esta mediación entre acontecimiento y material pasa por una estrategia de juego con el archivo. El archivo se toma como material para la transformación en o como surgimiento como resurgimiento, mediante una nueva configuración en un acontecimiento teatral o en una obra. El cambio se da en el plano de la operación poética del hacer y del transformar el material. Este material es en primer lugar el archivo. El archivo acá lo quiero comprender como documento. El archivo como documento induce un sentido político de la operación poética que se condensa fundamentalmente en el gesto de la representación, entendida como una operación que vuelve a traer al presente lo que está ausente. Desde mi perspectiva, en esta operación de la poiesis como representación, el archivo actúa como un documento y también diré más adelante actúa como una materia prima. Es en esta condición que opera en la determinación del actuar del artista y de la obra de arte. Esto otorga un privilegio de materialidad y certeza al documento, es decir, en este caso al archivo. Aquí hay sin duda, una lectura naturalista del archivo como cosa, como objeto, como materia prima transformable. En una segunda acepción, el archivo como material del gesto escénico, el archivo toma la condición de material del gesto escénico. El archivo entonces no preexiste al gesto que lo configura, porque el archivo mismo y el hacer archivo deviene gesto, o como prefiero considerarlo, deviene acto o acontecimiento, una dimensión del suceder. Si el archivo no preexiste al gesto que lo configura, es porque el archivo es al mismo tiempo el gesto y sus materiales. Es en esta condición que el archivo cumple la función de material para el gesto escénico. Aquí, el contenido de representación que tenía la operación de poiesis cede lugar a la de hacer que suceda, es decir, a la del acontecimiento. El gesto de conformación de la obra escénica es más de acumulación, de recoger, de componer, de poner al lado de algo, poner la puesta de algo al lado de algo, el amontonamiento y aún el abigarramiento de cosas. El artista deviene un recolector. En la tercera comprensión del archivo se establece una sucesión entre el acontecimiento y lo que queda de él. El archivo aparece aquí en el sentido de lo que queda, de lo que resta, de lo que sobra. Es una traza, es una memoria, pero también esto que queda, esta traza, esta memoria, son los restos de la acción y la memoria de esa acción. Me interesa esta comprensión del archivo como huella, porque supone una dilatación del acontecer de la escena o del acontecimiento teatral. Nos enfrentaríamos así a una dramaturgia de lo que permanece, de lo que persiste, de lo que subsiste.
En esta dimensión hay una dramaturgia que no cesa, o bien que se repite, porque habría una temporalidad que se da en la forma de un ritornello. Empieza como juego y operación con restos, se hace acontecimiento, pero no cierra sus límites como obra, sino que permanece y puede ser siempre reemprendida o retomada o vuelta a jugar, lo que supone, decía, una unión en espiral del tiempo. Ritornello aquí con el sentido de algo que vuelve y se repite. La interrogación por el archivo pone pues en evidencia el reclamo, la identificación de la relación entre las categorías de la obra teatral. Ya propuse que la acción de configuración del acontecimiento escénico es el resultado de una operación poética de transformación de unos materiales, documento, archivo, traza, huella, que reinicia como ritornello. Esta comprensión del gesto de la obra de arte como poiesis tiene también una dimensión política. En la poiesis de la representación, lo real queda reducido a ser un punto de partida y a ser sometido a un tratamiento despojador de lo que es. Hay aquí una lógica capitalista que absorbe el alma de las cosas para transponerlas a un nuevo estado. Se acumulan luego los restos, despojos de esa alma, que reciben otra condición que reciben otra condición que las hace cosa inútil, basura. En cambio, la poiesis del archivo como material reivindica la presencia, el estar ahí de las cosas y de las situaciones que son apropiadas por el artista, recogidas, sin que nunca se dé una diferenciación plena del objeto y el sujeto. El archivo es un gesto que inviste las cosas del espíritu del sujeto. Aquí las cosas no son solo cosas. El archivo es un gesto, aquí las cosas no son solo cosas. Las cosas establecen un tejido que vincula objeto con sujeto. Los gestos afectivos de la memoria y el recuerdo, de la fabulación, mantienen la cercanía y la implicación del artista con el material. Esta noción de material tiene aquí todo su sentido, porque no hay sujeción de la materia a la decisión conformadora de la voluntad del artista. Aquí el gesto poético no es tanto de conformación, sino de composición, de poner una cosa al lado de la otra, como ya dije. Esta poiesis es entonces cercana a la escritura, más que a la transformación industrial de los materiales, de las materias primas. Hay aquí en mí una valoración del gesto del buscador, pero sin duda también del gesto del recolector de objetos desechados o dados de baja o que han sido declarados inútiles. En tercer lugar, comprendo, es decir, quiero indagar que un tratamiento, perdón, un momento que se me traspapeló una hoja. En tercer lugar, comprendo, es decir, quiero indagar que un tratamiento del archivo como huella supone una dilatación del tiempo y de la duración de la obra, por lo que es al mismo tiempo una desterritorialización y la borradura de los límites que contienen y definen la obra de teatro en particular y en general a la obra de arte. Esta comprensión de la obra como sin límites está para mí directamente vinculada con una comprensión de la obra como sin forma y con una puesta en crisis de la obra de teatro y de la obra de arte como objeto autocontenido y autorreferido. Es claro también que una comprensión y una praxis de la obra como performance se instala con mayor comodidad en esta comprensión de la obra como archivo y como huella.
Esta comprensión pone como categoría fundamental la del tiempo y a la obra de arte como acontecimiento, suceder, la obra como acontecer y la poiesis como gesto de preservación, recolección e identificación de lo que queda. Me interesa indagar cuáles son las categorías principales de la obra de arte o el acontecimiento contemporáneo, sin poderlo fundamentar de manera detallada. Clara está, esta pregunta busca fundamentar una doble singularidad, la de la obra de arte en América Latina y la de la obra de arte en nuestra contemporaneidad. Una contemporaneidad que yo me cuidaría mucho de limitarla a la de la pandemia como problema de salud pública y que llamo más bien, sino que llamo más bien a esta contemporaneidad como estado actual de los procesos de civilización y de dominio. El aspecto fundamental del tiempo presente en mi país, que es Colombia, es el de la represión de los movimientos de protesta. Esta identificación o reconocimiento, quiero asumirlo de manera plena, la represión de la protesta social, si bien es un síntoma social que aparece en otros países de América Latina y de afuera, cobra una tal brutalidad que se vuelve a ser singular en Colombia. Y también el vínculo con el presente, a pesar de que sabemos que esta situación de dominio y dominación extrema no son nuevos en Colombia. En relación con este contexto, digo, las tres categorías que pienso hay que pensar son las del territorio y la del tiempo como momento pregnante. Esta condición de extrema represión y de extrema reclusión por la pandemia determina un teatro contemporáneo de este tiempo que se encuentra de manera aporética, encerrado, pero desterritorializado. Encerrado, la más de las veces, en las medialidades electrónicas, pero desterritorializado del espacio convencional o ritual del teatro. Este marco convencional del teatro, creo que sonó el tiempo, ya se acabó, cierro dos líneas. Este marco convencional del teatro se instala en el terreno del documento y la materia prima como base de un gesto de configuración de la obra de arte como imposición de procedimientos formales sobre materias primas. Este excesivo poder del procedimiento conformador pone en evidencia el dominio del principio configurador sobre la materia, al mismo tiempo la deshumanización y puesta en distancia de las cosas respecto del sujeto. La situación actual que hiperboliza el encerramiento del teatro y al tiempo su desterritorialización nos invita o nos reclama el tránsito por una poiesis del archivo como material y del archivo como huella. Esta operación sigue siendo poética, pero menos violenta en el sentido en que el gesto de configuración renuncia al poder de un saber representado en el conocimiento como técnica, como principio o como convención de los procesos configuradores. El momento presente entonces reclama una alternativa o una deriva del teatro respecto de sus modos de operar en el pasado, pero tendríamos que cuidarnos de pensar en un presente absoluto o una pretensión de una inedicción absoluta del presente, porque este presente no es distinto de los del pasado. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Sorry que no podía parar el timer. No, y yo no podía parar mi lectura. Muchas gracias por ser tan resistentes. Estaba tratando de frenarle. No se paraba, no sé qué pasó. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos a la próxima ponencia. Arturo Díaz Sandoval, del Centro Nacional de Investigación y Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli de México. Él es doctor en Cartografías del Arte Contemporáneo y profesor titular del Seminario Historiografía de las Artes en Latinoamérica, del doctorado en Artes, Artes Escénicas, Artes Visuales e Interdisciplina, ambos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, donde también es profesor en la maestría en Investigación Teatral y director del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, en México. Recientemente ha formado parte del posgrado de actualización en prácticas artísticas y políticas de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido actor, coreógrafo, investigador teatral y coordinador del área de documentación del CITRU INVAL.
Ha publicado los anuarios de teatro en México 1990 al 2000 y artículos sobre el patrimonio documental artístico y su importancia en la transformación de los paradigmas históricos y en la investigación teatral. Es miembro de la Sociedad Internacional de Bibliotecas y Museos de Artes Escénicas, así como de la Red de Estudios Escénicos Latinoamericanos REAL, e integrante del comité editorial de la revista en investigación teatral de la Universidad Veracruzana. Y su ponencia se llama Cartografía del Archivo Escénico, Memoria, Acción Colectiva y Estrategia Comunitaria. Adelante, Arturo. Gracias, Alicia. Y bueno, también celebro que estemos reunidos aquí los miembros de REAL, que nos hayan otorgado este espacio en el coloquio Teatralidades frente a la crisis, que nos permite aterrizar muchas de las ricas discusiones que tenemos en el grupo y que justamente este espacio nos ayuda a configurar más o menos un pensamiento situado. La ideología sobre la cual se ha constituido un archivo sobre el teatro mexicano, principalmente del siglo XX, está sustentada en la Ley de Creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la cual se establece la tarea de crear la memoria artística y procurar su difusión a través de la investigación. De ahí que a lo largo de más de 40 años se hayan creado los Centros Nacionales de Investigación, Documentación y Difusión de Danza, Teatro, Música y Artes Plásticas con el objetivo de consolidar la tarea de armar la historia de cada una de las disciplinas como instrumento principal de salvaguardia patrimonial. Desde esta perspectiva, se establece con claridad el vínculo entre la historia nacional y su consecuente relato al que se integran las narrativas del arte mexicano. Es así que entre los centros de investigación y las escuelas, difícilmente se han logrado estrechar vínculos que permitan incidir en la educación artística debido al enfoque universal en la formación de las escuelas, en contraste con los procesos de investigación sobre el desarrollo del arte mexicano, asignatura que no se considera en los currículos. Ante esta problemática, sin embargo, los centros de investigación han basado sus procesos de construcción de memoria a partir del canon nacional, en relación y en confrontación con el canon universal. Es así que el firmamento sobre el cual se deben articular los archivos sobre las prácticas artísticas se debate en medio de este conflicto, mismo que opera en medio de una hegemonía cultural tendiente a consagrar a la historia el concepto de memoria. Concepto este acotado a la recopilación de datos capaces de sostener y reforzar los paradigmas consagrados. Consagración referida a todo aquel acontecimiento relacionado con la construcción del ideario patriótico. En el caso del teatro, al igual que ocurre en la musicología, por ejemplo, el estudio de obras y autores representativos de lo nacional. Sin embargo, gracias al pensamiento del psicólogo y sociólogo francés Maurice Holbach, el concepto de memoria colectiva ha dado lugar a considerar la memoria como un objeto de estudio sociológico antes que histórico, mismo que ha mostrado su eficacia como, cito, concepto epistemológico que permite ahondar en el aspecto diacrónico de la construcción de la identidad, pero también en el carácter cambiante de los contextos que exigen esas construcciones. Cierro cita. Asimismo, la reelaboración derridiana del concepto de archivo, mal de archivo, una impresión freudiana, atribuye a los desastres que marcan el fin del milenio al mal que su tratamiento masivo y refinado en el transcurso de guerras civiles o internacionales de manipulaciones privadas o secretas, establece como irrenunciable del inconsciente mismo a apropiarse de un poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su interpretación, y a través de él la consagración del lugar que guardan los recuerdos del pasado por los cuales se constituye la memoria. Es así que este mal, y de toda barbarie, se demuestra la desaparición definitiva de lo que no solo no se recuerda o olvida, sino de todo aquello que no logra ingresar al archivo, pero de cuya existencia pareciera dar cuenta un fantasma que ronda en la memoria colectiva. Nos dice José Luis Barrios al respecto. ¿Pero se puede documentar el fantasma? A decir verdad, únicamente se le puede convocar. Quizás sea este el valor del arte, una producción que testimonia como testigo y no como documento el momento del reconocimiento estético como condición ético-política del saber y acaso
ese sea hoy el lugar dislocado del que habla Derrida, ahí donde memoria, olvido, inscripción y borradura crean una comunidad de cuerpos. Cierro cita. Es a partir de este contexto el punto de partida en el que se circunscriben 3 acontecimientos escénicos mexicanos que son archivos némicos escénicos y que se sitúan en un intento de restitución de la palabra y el recuerdo. Esta idea se forja en el trabajo sobre el gesto dibujístico que trae a la presencia imposible a los desaparecidos en el proyecto para un memorial del colombiano Óscar Muñoz, que se trata de un video donde presenta una plancha de concreto caliente donde él empieza a dibujar con agua los rostros de todos los desaparecidos por la guerrilla, los cuales se borran inmediatamente al evaporarse. Y la instalación Aliento del mismo artista que inscribe la imagen invisible de los desaparecidos. Se tiende la condición ética de todo documento, el aliento que llama e insufla la comunidad de cuerpos, la comunidad de los vivos y los muertos. Los trabajos escénicos, que por su naturaleza resulta imposible llamarlas obras, puestas en escena o dispositivos, quizá más bien agenciamientos, a las que aludiré enseguida, se circunscriben en la época prepandémica, realizados entre el 2012 y 2018, y que parecieran haber presagiado la crisis de las representaciones y las consecuencias letales de las prácticas capitalistas transnacionales sobre las culturas locales, producto de la pandemia. El arraigo poético de estos agenciamientos escénicos se sustenta en la pérdida, la lejanía y la práctica política a partir de vestigios y recuerdos de una tradición usurpada, de la recuperación de imaginario colectivo a través del habla cotidiana, amplia, de una nación representada por las ideas sobre sus particulares formas de vida y la inserción participativa del público en el intento de construir el Parlamento, lugar de postulación y concreción de propuestas sobre el modo de organizar a la sociedad y sus prácticas artísticas en torno de tópicos de urgencia nacional como la violencia obstétrica, los derechos de los migrantes, la defensa del agua, la minería a cielo abierto, el trabajo en las calles, la movilidad urbana, las desapariciones forzadas, los derechos patrimoniales, el derecho a la ciudad de las mujeres, la inclusión, el cambio climático, etc. El objetivo general en el que coinciden también estos agenciamientos está en acercar el teatro a la gente y hacerlo servir como vehículo e instrumento a través del cual se descubran las herrumbres de las realidades y de sus representaciones. El conflicto entre lo público y lo común articula la emancipación individual frente al deber ser social. Entre la necesidad de contacto y el temor al contagio, la distancia mediada y la cercanía controlada, estas experiencias anticipan la vida en común y debaten los deseos injertados. Sidra Pino, Vestigios de una serie, es un proyecto escénico iniciado en el 2012 por el colectivo Murmurante Teatro con diversos aterrizajes en el espacio público de Mérida, Yucatán, en México. Se trata del primer trabajo de intervención social que llevó a cabo el grupo mediante el acompañamiento en las huelgas, luchas y manifestaciones de los trabajadores de la más importante industria refresquera de la península, la cual había quebrado 2 años antes, dejando sin su fuente de empleo a los trabajadores que habían fundado su vida en torno de esta empresa, con más de 100 años de subsistencia y que había sido emblema de un pueblo alrededor del cual entretejieron memorias y costumbre. Los 2 productos principales, Soldado de Chocolate, una bebida a base de cacao y leche, y Sidra Pino, una gaseosa a base de cáscara de limón fermentada y plátano, no solo formaban parte de su imaginario, sino también de los sabores propios de las bebidas asociadas a la degustación de platillos tradicionales. El origen de la pieza escénica está basada en la estética del teatro documental, una forma escénica que en México data de los años 30, en lo que sería el primer ensayo de teatro político del llamado teatro de ahora, integrado por los autores dramáticos Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno. Recientemente, grupos como Lagartijas Tiradas al Sol y Teatro Línea de Sombra retomaron esta estrategia para consolidar una teatralidad emparentada con el teatro comunitario y el teatro del oprimido en su impronta de denuncia social por una alternativa de reclamo de justicia. En Sidra Pino subyace el relato sobre el que se construye la narrativa de una comunidad de obreros, de su lucha, pero además de los derroteros por un intento de restitución de valores auténticos en contra de las empresas refresqueras transnacionales, mismas que no solamente representan la supremacía de una hegemonía cultural,
sino que se apoderan del bienestar del pueblo y de su salud. Dice Rubén Ortiz, hay algo teatral en la propia historia de la máquina de Estado. Andrea Garza, realizadora de la bitácora de Deus Ex Machina, nos da cuenta de cómo, cito, en su momento nadie dimensionó el peso de las voces que caerían sobre el escenario. Deus Ex Machina del grupo Teatro Ojo fue la creación colectiva que las hizo aparecer en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque durante enero y febrero de 2018 en la Ciudad de México. El montaje fue pensado en sus inicios como un espacio de discusión pública sobre el futuro del país, uno que se ponía en particular tensión por el año electoral. La máquina escénica se armó de un centro de llamadas telefónicas que contactaba a personas de todos los estados de la República. Se hacían preguntas y las respuestas, provenientes del otro lado del auricular, bordeaban y expandían temas, experiencias, deseos, malestares y traían de las sombras palabras que ayudaban a pensar lo político desde otros lugares, o a veces solo cargaban consigo la conmensurabilidad de las voces singulares que el teatro intentó sostener. Cierro cita. Y por ende, la agrupación tomó esa misma teatralidad para desmontar la máquina y jugar desde el teatro a partir de sus conflictivas para desarticular los mecanismos de poder, control, sometimiento, abuso y toda clase de excesos sobre los cuales se erigen monumentos a las glorias ganadas por medio de la usurpación de las culturas y de la transgresión a los derechos. No se trata de crear antidispositivos ni antiaparatos, sino máquinas capaces de hacer máquina con otro en la lejanía o tal vez de arrasar para restituir, como la divinidad del teatro griego o las apariciones demoníacas del teatro de evangelización en el juicio final, el Deus ex machina que desciende a la tierra al tropel del ejército celestial. Cada que se lograba establecer la llamada, sorprendía a escuchar las voces lejanas desde territorios muy distantes en la República, y a veces de preguntas simples como, ¿qué recuerdo tiene de la infancia? ¿Cree usted en la brujería? ¿Cómo es la calle donde vive? ¿Hace calor? ¿Qué espera del futuro? Se lograba establecer la conversación que podía durar desde 15 minutos hasta 1 hora. Una de las operadoras comenta, cito, me hizo sentir que me encontraba con alguien en el teléfono. Era una sensación de encuentro. Que contesten una llamada es como comprobar que hay vida en el mundo. Un absurdo en donde el logro es poder hablar con el otro. Cierro cita. Previo a la pandemia ya existía la sensación de habitar en mundos confinados, solitarios. Uno de los motores de este ejercicio escénico estribó en la posibilidad de hacer interconexiones con personas que, aunque desconocidas, eran capaces de articular la sensación de acompañamiento a partir de los referentes compartidos, mismos que, ante la escucha atenta, eran capaces de generar un ambiente de compañía en el contexto de las afinidades, evocadas por los recintos de la memoria colectiva. Una memoria configurada a partir de los recuerdos evocados de una infancia habitada en el común de la añoranza de tiempos sobrevividos y de la incertidumbre por el futuro, arraigado en la inseguridad, la desconfianza, el miedo y las catástrofes. Pensada a la distancia, Deus ex machina representa lo mismo que le dio origen, el haber intentado construir una máquina de transparencias, una especie de oráculo que se ha materializado en la comunicación virtual de una llamada a distancia, generando diversidad de formas de contacto y empatías que trascienden las sonoridades de las voces y los ambientes que las envuelven. Hoy, en la era de COVID-19, con las proyecciones a través de las cámaras, las videollamadas, videoconferencias, webinarios y conversatorios, aparecen fondos que revelan las formas, siluetas y contenidos de las vidas de las personas, tal como aparecen en sus entornos o bien como cada uno las construye. Cuando se piensa en volver a la deidad, ¿es para que formule preguntas? Así es que cuando se apela a la deidad, se hace para que ésta nos interpele. Cito, poner un call center parte de buscar una respuesta que interrumpa la velocidad de la vida y el tiempo del otro. Si parafraseamos esta idea, podríamos decir que sería así como poner un virus capaz de interrumpir la velocidad de la vida y el tiempo del otro. Esta es una de las grandes proezas del Deus ex machina,
La pandemia baja a la tierra a manera de hacer esta clase de interrupciones. Se trata de una entidad suprema que desciende y pareciera propiciar caos, pero efectúa la revelación misma de un caos previamente existente, propiciado por la misma conflictiva humana, a la que intenta interrumpirle la velocidad de la vida y su noción del tiempo. Y cito, hay algo en el tiempo que estamos viviendo en el que se necesita abrir lugares de escucha, donde la gente pueda decir cosas. Héctor Borges. Sobre el Parlamento de la Memoria, Denise Ansúrez, la escritora de la Bitácora, nos dice, cuando un acto vivencial es poderoso, lo es por político, crea lazos, genera discrepancias, establece relaciones inesperadas y concluye otras. Con el juego de palabras al que alude Rubén Ortiz en la introducción de la Bitácora de la puesta en escena, y pongo puesta en escena entre comillas también de modo irónico, ya que Ortiz se ha dedicado a desmantelar el concepto de puesta en escena, además de sacar el teatro de las salas de teatro, sin embargo, ha debido volver al teatro para convertirlo en un parlamento. El Parlamento de la Memoria se trata de la construcción de un espacio que pueda dar de qué hablar. Es decir, esperando su trascendencia, con el deseo de convertirse en un acontecimiento que se inscriba en el continente archivístico de la memoria escénica mexicana, pero principalmente que ese lugar se convierta en un verdadero congreso a donde los ciudadanos que acuden puedan hablar y ser escuchadas, además de que sus necesidades se conviertan en el constructo de las leyes que les incluyan y protejan. Y dar de qué hablar, aquí estoy hablando yo, como un eco que intenta hacer reverberar la intención de este ejercicio escénico. Esta idea del Parlamento surge ante la necesidad de hacer participar a la gente. En México, se deja la responsabilidad sobre las necesidades de las personas a un puñado de representantes incapacitados para trascender sus ambiciones personales, dejando a la deriva a toda una sociedad silenciada. Además de que nuestro Congreso no es un parlamento, nos aclara Melissa Ortiz Mazó, especialista en Parlamento Abierto y Gobierno Abierto. Al respecto dice, no tenemos un sistema parlamentario, es un Congreso. ¿Cómo migramos a estos espacios parlamentarios o congresionales en los que podamos tener, por un lado, una garantía de apertura de información, que yo como ciudadana pueda saber cómo trabajan mis representantes? No son nada más y nada menos que mis representantes. No es una cosa, no es un puesto menor. ¿Cómo hacemos entender a la ciudadanía que no es menor esa figura? Que esa figura finalmente va a plasmar tus necesidades y tus problemáticas en la materia legal y presupuestaria. Y no solamente eso. Cierro cita. Parlamento se refiere al lugar donde circula la palabra. De alguna manera, como el teatro, es el lugar desde donde se miran las conflictivas humanas. En este Parlamento que alude a la memoria, se invita al público a hacer el ejercicio de construir desde sus referentes y desde sus archivos personales, dinámicas encaminadas a poner en palabra y plasmar en ley los debates individuales, sociales y colectivos. Al ingresar al recinto, los asistentes son recibidos con el título de congresistas. Se les otorga un gafete que los acredita para participar en alguno de los grupos parlamentarios o a través de los cuales llevarán a cabo la tarea de escuchar sobre el tema del día, poner la palabra y construir un marco adecuado para su ejecución legislativa. El presidente hace la presentación de la sesión con el siguiente credo. Cito. Creemos que se nos dijo que nos alejáramos de la política para que la política se hiciera lejos de nosotros. Creemos que nacimos en una democracia simulada. Creemos que la democracia simulada ha devastado el cuerpo de la tierra tanto como nuestros cuerpos. Creemos que creemos que pasamos por relaciones que han erosionado la ternura. Creemos que la lógica del trabajo y la explotación ocupa casi toda nuestra vida. Creemos que llevamos demasiado tiempo sin escucharnos. Creemos que donde habla el dinero, de nada vale la palabra. Creemos que no todo está perdido. Creemos en ti, en aquel, en nosotros. Creemos en quien escucha y aprende. Creemos en nuestros muertos. Creemos en darnos la palabra.
Creemos en organizarnos para la vida. Creemos en el ensayo como forma de vida, ensayar la democracia, ensayar la ternura, ensayar el cuidado. Creemos en un parlamento de la memoria, del futuro, como ensayo para la democracia, siempre por venir y siempre aquí. Cierro cita. Estas entidades teatrales son lo que ahora le ha dado por llamar a Gustavo Geirola litorales, espacios que permiten flujos de mareas, de memorias en tránsito y transformaciones, territorio donde se dan los más fuertes procesos de intercambio de materia y energía, ecosistemas muy dinámicos en constante evolución y cambio. Gracias. Muchas gracias. A ver, para esto, sí. Gracias, Arturo. Muy bien, perfecto con los tiempos. Ok, muy bien. Nos quedan ¿cuánto tiempo para preguntas? Hasta las 45. Ya tenemos bastante, tenemos por lo menos 20 minutos. Entonces quisiera abrir a preguntas. Si funciona el mensaje va a todos. ¿Lola? No veo tu mensaje. Dice sí, funciona el mensaje va a todos. Bueno, anyways. Bien. Creo que hay bastantes, hay contradicciones y puntos en común en todas las ponencias, ¿no? Está quizás esa tensión entre el archivo como un espacio de movimiento y el archivo como un espacio fijo, una territorialidad que se desterritorializa o que está en un estado de errancia, como decía Pía, ¿no? Y por otro lado, esa cosa quizás un poco más fija a lo que se refería Nahuel en términos de estos procesos, quizás podrían, no sé si minantes o extractivistas de la cultura, ¿no? Estaba pensando justo eso minado y dije, bueno, extractivista, ¿no? Cómo hay un proceso extractivista también del archivo. Y yo creo que también todo se cruza con esta cuestión de la... O sea, le agradezco a Nahuel que haya traído esto porque también nos recuerda la precariedad. Yo creo que a veces de pronto se nos escapa la parte como productiva y la realidad del teatro que ha vivido una situación de mucha precariedad y cómo eso se procesa en vez de un apoyo en estos modelos ahora tan neoliberales. Entonces, abro la mesa a preguntas, a comentarios sobre estos discursos. Mauricio. Gracias, Alicia. Sí, yo más que una pregunta tengo un comentario. Agradezco mucho la mesa, agradezco la anterior también, que estaba escuchando muy atentamente. Pero acá me surgen preguntas, digamos, ¿no? Porque creo que los 4 puntos plantean cuestiones que no solamente son centrales para esto que nosotros trabajamos, que es un tipo de arte efímero, ¿no? Y se me armó la pregunta, curiosamente, o se me armó el comentario pregunta, digamos, con la última presentación de Arturo, en la que él propone lo que creo yo que es un punto central de la pregunta por el archivo, que es la cuestión del tiempo. Y la relación, por lo tanto, de tiempo y capital, tiempo y mercancía, la idea de capturar el tiempo, de conservar el tiempo. Nahuel hablaba precisamente de una suerte, podríamos decir, de un devenir mercancía del archivo, ¿no? Yeah. Y por otra parte, digamos, la Pía planteaba de alguna manera una suerte de archivo insubordinado que podía correr, y Víctor, de alguna otra manera, en un trabajo muy fino conceptualmente, marcaba o desmarcaba un poco la diferencia entre archivo y memoria, ¿no? Entonces, la pregunta es más que un comentario pregunta o una pregunta amplia, digamos, es ¿qué sucede, digamos, en una sociedad en donde precisamente ante esta emergencia de archivar, ¿no? Derrida hablaba hace mucho rato del famoso mal de archivo, que está muy vinculado precisamente con el capitalismo. ¿Cómo nosotros evitamos precisamente el devenir del archivo precisamente como mercancía de transacción, como mercancía de extracción, como muy bien plantea Alicia?
y cómo jugamos en eso respecto a una idea, digamos, de no conservación del tiempo. Porque hay que conservar el tiempo, ¿no? Alguien hablaba antes también, en algún momento se decía que solamente hay memoria porque hay olvido también, ¿no? O sea, es la necesidad de olvidar también, o en esa tensión entre tener que recordar y también olvidar, ¿no? Ahí hay una cuestión que me pareció muy potente, digamos, en las ponencias, me hizo pensar. Entonces quería compartir un pensamiento, si lo quieren compartir, no es una pregunta muy concreta, pero me hizo gatilló todo eso, la pregunta por el tiempo y su urgencia de conservación. Bien. No sé si los ponentes quieren, ¿alguien quiere comentar sobre el comentario de Mauricio o vamos al comentario de Ignacio? Tienes una pregunta, ¿no? Sí, es una pregunta, dos preguntas en realidad. En fin, la primera es para Pía y es preguntarte si has trabajado tal vez en alguna otra ocasión o en el marco de este mismo proyecto con más énfasis en el segundo sentido de errar, digamos, que anunciaste al principio de la comunicación, con el de la falla o el yerro, en fin. Pues yo enseguida pensé en el libro de Julio Prieto, sobre la escritura errante, como una, no sé, marca táctica de cierta tradición latinoamericana. Él habla de Arlt, de Arguedas, habla del cine de Glauber Rocha, etc. Y bueno, conjuga ambas dimensiones de errar, pero su corpus es todo narrativo, digamos. Entonces me parece que tal vez pensar algo así o no, pero para los estudios teatrales o las prácticas escénicas o lo que sea, no sé, eventualmente podría ser útil. Y la otra, después ven cuáles responden o cómo, si les interesa, pero yo querría hacerle a Víctor una pregunta que en realidad hizo Arturo en su ponencia. La pregunta de nada menos que de si se puede convocar al fantasma, es decir, a aquello que no logra ingresar al archivo, pero persiste de algún modo. En caso de que se pueda convocar al fantasma, ¿cuál de estas poiesis sería la que podría asumir esa tarea, digamos? Parto quizá. Gracias por las preguntas y por los comentarios. Quizás me gustaría partir un poco retomando lo que decía Mauricio antes sobre el tiempo, para llegar a lo que estábamos hablando del equívoco. Yo creo que aquí hay una necesidad, y que lo hemos hablado harto quizás en las discusiones de Real, de pensar el archivo desde el territorio latinoamericano, porque en general todos estos como pensamientos sobre el archivo tienen que ver con organizaciones sociales en donde el archivo ha tenido un lugar central para la dinámica tanto de la burocracia, del poder, etcétera. Y esta idea del archivo como monumento, obviamente tiene mucho sentido, por ejemplo, en la tradición francesa, pero yo creo que hay que revisitar y mirar y entenderlo también en un lugar en donde, me gusta decir esto, como que las cosas se escribían con la mano y se borraban con el codo, ¿no? Entonces, donde es como la historia de la desaparición, es la historia del borramiento. Y para eso, como un ejemplo concreto en relación a como políticas de archivos, ¿no? O sea, hace muy pocos años en Chile recién tenemos un archivo, un fondo documental en el Archivo Nacional que tiene nombre de mujer, ¿sí? El Fondo Elena Cafarena. Es decir, como si en toda la historia republicana nunca hubiese existido una mujer que tuviera que generar un fondo. Y esas luchas no tienen que ver con atrapar el tiempo, en este sentido, como con conservar, en ese sentido de derridiano, como de esta pulsión de archivo que finalmente, ¿verdad?, nos excede, y como esta acumulación como sin, no quiero decir sin sentido, pero esta acumulación como enfermiza también del poder, que esto tiene su origen, arca imperi, ¿no? O sea, el archivo es eso, es el lugar del poder, del dinero, del arca. Entonces, me interesa un montón cómo pensar que pueden ser estas luchas no por un tiempo que pasó ni nada de eso, sino por congregarnos
en torno al hecho de archivar. Y ahí aparece lo que estaba diciendo Víctor precisamente, donde yo creo que el teatro tiene mucho que decir, y donde el tiempo entonces tiene que ver con el presente, con entender una acción que acontece en el presente, y que puede después diluirse, porque los archivos son como la lucha contra la naturaleza de la desaparición, una lucha que no vamos a ganar, o sea, las cosas van a desaparecer, me parece. Entonces, creo que ahí había como una cosa interesante, y ahí viene la idea de lo errático, y como una constatación simplemente, el trabajar con archivos más bien de obras teatrales y también narrativas, y de narradoras y narradores y teatristas como de la segunda mitad del siglo XX, parece que siempre habían como estos espacios de fuga en donde había una tensión con el movimiento que está muy poco expresada, como cuando nosotros estudiamos las historicidades como de la teatralidad, pero además con el error, con las obras que nos hicieron, con las cosas que se perdieron, con, no sé, Rey Rosas haciendo algo con Manuel Rojas, o Isidora Aguirre viajando a Buenos Aires, y que no sabemos qué pasó ahí, como que en ese espacio del error parece que se construye una subjetividad y algo. Y la verdad yo no conozco esto que me estás diciendo de Julio Prieto, lo voy a buscar, me parece súper interesante, porque creo que hay como un posicionamiento artístico ahí, de entonces buscar la fuga, de dar la vuelta. Y un poco hacia ahí iban, y creo que, nada, en eso es mucho más aclarador lo que estaba leyendo Víctor, o lo que estaba leyendo, por ejemplo, Nahuel o Arturo, pero son como pulsiones. Eso quería agregar. Y solamente quizá una cosita corta, como decir que en relación al trabajo de Nahuel, me parece súper interesante porque las lógicas del archivo son las lógicas de la extracción también, o sea, lo son, como en sí misma. Google y todo el dominio digital como que tiene las mismas lógicas de perversión que el resto del espacio, o sea, no son buenas en sí mismas. Y entonces me interesa cómo hay pequeños fugas que de repente se escapan a eso. Y el streaming me parece que no. Bueno, muy de acuerdo con lo que dijiste, Nahuel. Muy bien. ¿Arturo? Sí, yo, bueno, sobre todo porque traje aquí el ruido del fantasma y me interesa responder a lo que pregunta Gustavo, porque creo que lo está pensando justamente desde un lugar que tiene que ver con la identidad, con el inconsciente, con justamente estas apariciones. Y más bien quisiera como poner en contexto de dónde surge este concepto del fantasma, que tiene que ver con, sobre todo viene del Holocausto, de todos aquellos de los que se habla que murieron, pero que no, ellos mismos no documentaron ni su encierro, ¿no? Ni su existencia, ni su muerte. Y de lo único que tenemos noción justamente es de la memoria colectiva, en donde justamente se distingue, o yo la distingo, de esa otra memoria histórica, ¿no? Que es la que priva en una noción occidental, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en la Sociedad Internacional de Bibliotecas y Museos de Artes Escénicas, en donde evidentemente toda la construcción de archivo es una noción así de expedientes, de documentos que testimonian el hecho de manera fehaciente, y si no está en el documento, pues no existe la práctica. Sin embargo, el territorio latinoamericano está más en todo este hacer y que tiene que ver mucho con la errancia que está planteando Pía, de zonas de fuga y de prácticas que no comulgan precisamente con este entramado occidental de una cultura hegemónica, una idea de un teatro nacional, y que yo lo opongo precisamente a una problemática que está justamente en la enseñanza del teatro o de las artes, que es una enseñanza canónica, ¿no? Y que de ahí derivan emular justamente a los íconos universales. Se enseña la historia del teatro universal, pero no se enseña la historia del teatro local, y que esa historia del teatro local muchas veces no prevalece en estos documentos o en estos archivos porque no se guardan, porque no hay un rastro, porque permanecen nómadas. Y esa errancia precisamente es la que nos lleva a pensar que finalmente sí están decantados en una memoria colectiva, en un imaginario social
que es justamente y sobre todo en las comunidades latinoamericanas, lo que prevalece a la hora de ir a intervenir a las comunidades desde la teatralidad para justamente recuperar ese archivo y hacer visible ese fantasma, ¿no? Y no sé, no podría como distinguir la diferencia entre espectro y fantasma, pero creo que el espectro es como un poquito más una imagen freudiana, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con estos espacios soterrados o negados, ¿no? En donde lo que aparece puede ser hasta cierto punto monstruoso, ¿no? Y no lo que diría Schelling, ¿no? O sea, aquello que, que sin ser llamado a aparecer, de repente aparece, ¿no? Y creo que eso tiene que ver más con el espectro, como algo que está allí oculto de manera, por un trauma o por una condición de obstrucción, y que de pronto aparece, pero que aparece justamente como algo que antes existía como familiar y que sin embargo se ocultó y que se vuelve ominoso a la hora de aparecer, ¿no? Y que sería como eso una cosa espectral. A diferencia del fantasma, que yo creo que sí es algo que está más en esta cualidad del tiempo, en donde hubo algo que tuvo vida, pero que solamente algunos lo vivieron y que solamente lo hacen aparecer con esta manera de insuflar el aliento, ¿no? Por eso me parece importante esta imagen de cómo a la hora de insuflar el aliento haces visible al desaparecido, traes al fantasma porque tú mismo le das aliento para que vuelva y que tiene que ver justamente con esa repetición o ese trabajo comunitario, esa manera justamente de estas obras que recuperan la memoria para construirse esas mismas obras en archivos o en fantasmas de toda esa tradición perviviente, ¿no? Pero que sí creo que por ahí estaría como un poquito la diferencia entre fantasma y espectro. No sé si fui claro. Sí, no sé si Gustavo Girola quiere decir o comentar. Yo la pregunté por lo que yo lo planteé la pregunta, no tanto el fantasma en el sentido que en inglés sería el ghost, sino en el sentido del fantasma en psicoanálisis, que es una fijación, por lo que dijo Alicia cuando redondeó lo de las mesas, que había como dos tendencias, y luego Mauricio incorporó la noción de tiempo. Para mí la espectralización es, como dijo recién Arturo, esta irrupción, ¿no es cierto?, de algo no esperado, como el fantasma del padre en Hamlet, ¿no es cierto? Entonces, que viene y exige algo. En el caso de Walter Benjamin, que lo hemos nombrado en estas mesas, ¿no es cierto?, donde ese pasado aparece como un flash que uno lo toma o no lo toma, porque es una apertura y cierre del inconsciente. Pero en psicoanálisis, por lo menos en Lacan, el fantasma es una fijación, es algo fijo. Es decir, es algo fijo donde se fija una escena para protegernos de das Ding, de la cosa, de la muerte. Entonces, por eso yo lo relacioné, lo que dijo Alicia, con lo que dijo Mauricio. O sea, en un momento el archivo se convierte como un poco en lo que decía Arturo. Cuando uno va a un archivo lo entiende como documentación, clasificación, expedientes, etcétera. Y ahí está bien, se trata de fijar algo como una verdad de cierto deseo, probablemente hegemónico, pero entonces mi oposición sería lo que irrumpe, lo que Alicia dijo tiene como movilidad, y lo que fija que tiene como cierta, como diría, paralización, ¿no?, del tiempo. Víctor. Gracias, Alicia. Quería hacer solo un comentario. Voy a dar un rodeo para hacer el comentario. O sea, ahorita mismo en la facultad donde yo trabajo estamos programando para el próximo semestre una cátedra sobre búsqueda de personas desaparecidas. Y para ello estamos trabajando con, fruto de los acuerdos de paz, surgieron una serie de instituciones
que son las instituciones que llamamos las instituciones de la paz. Una es la búsqueda de personas desaparecidas, no, la búsqueda de personas declaradas como desaparecidas. Y con esa institución nosotros vamos a trabajar. Y uno de los aspectos más interesantes, pues por lo menos para mí, diseñando el contenido de esa cátedra, es que las colegas que trabajan allá decían, hay que poner el énfasis, no es tanto en las personas desaparecidas, sino en el gesto de las personas buscadoras. Hay un elemento que es fundamental. Ellas dicen, la mayoría son mujeres, también hay un par de hombres. En realidad, nuestro problema con las personas desaparecidas en este momento es cómo darle respuesta a un trabajo incesante de búsqueda que tienen las esposas, sobre todo son mujeres, las esposas, las hijas, las hermanas, las tías. Es decir, al lado de las personas desaparecidas hay contemporáneamente un gesto de búsqueda, una búsqueda infinita. Y eso a mí me parece que es muy importante cuando trabajamos con el archivo, porque me preocupa mucho, efectivamente, en la práctica, esta búsqueda, en la memoria, en la búsqueda del archivo, tiene necesariamente un gesto de recolección, pero no habría que confundirlo con una condición extractivista, en el sentido en que para mí el extractivismo es el gesto hiperproductivo capitalista que coge todo y lo vuelve mercancía. Aquí hay, por eso yo quería señalar, o no por eso, ahora pienso que es muy importante reconocer las políticas de los gestos configuradores de obra. Claro. Porque cuando decimos poiesis, lo decimos de una manera que es muy amplia. También Dussel, escuchando ayer a Lola, también Dussel también piensa la poiesis, pero a mi modo de ver la piensa demasiado amplia, porque él no piensa la poiesis como ese gesto singular del arte, sino en general como el gesto de producción. Y cuando todo se vuelve producción, hay un momento en que no sabemos distinguir entre una producción poética de una producción industrial o de subsistencia. Acá también, sin duda hay un gesto, digamos, la pérdida crea una necesidad de restitución que alimenta el gesto artesanal de la recolección. Pero la recolección no es necesariamente extractivista, no es para transformar en otra cosa, no es para reemplazar, es para llenar unos fragmentos. Y ahora que si hemos citado a Benjamin, entonces tiene que ver con el gesto del fragmento, como el fragmento no reemplaza el objeto, pero de alguna manera lo reconfigura, lo hace que nosotros lo presentamos. Entonces, quería señalar eso porque creo que hay que seguir trabajando sin duda en lo que yo estaba planteando, pero me parece muy importante destacar la condición política de la poiesis, es decir, cuáles son las implicaciones en las relaciones que hay, y también cuál es una dimensión política de esa poiesis, tiene que ver en quiénes somos y cómo nos relacionamos con los ciudadanos. Yo pensaba que esto era las 4 de Colombia, o sea que eso era para que yo me preparara para la ponencia. O sea que yo pensé, dije, mi timer decía. Dios me salvó de algún lado. Quería señalar solo eso porque obviamente me parece muy, muy incitador la pregunta entre fantasma y espectro, pero bueno, creo que la respuesta que ya dio Arturo me ilustra a mí porque tampoco sabría cómo hacerlo, pero quería solo señalar, era haciendo ese límite con el concepto de extractivismo, pensar que hay un gesto que es muy importante, que es el de la deriva, es decir, el recolector se pierde en el territorio como una manera de encontrar aquello que le está faltando. Eso es lo que quiero decir, lo que yo querría, digamos, puede que no ahora, pero a lo que yo le querría apostar como un gesto también poético
no extractivista justamente, ¿no? Por eso decía ahora, antes la representación es capitalista y habría que buscar la deriva como un gesto de afecto, de acogimiento y de cuidado. Eso, muchas gracias. Sí. Sí, no sé, estaba pensando también en el tema del poder respecto a lo que dijo Pía, de que el archivo es presencia del poder, pero también, bueno, no sé si tiene que ver con esto, pero pensaba en la noción de patrimonio, que es complicada. Pero también, justo mirando mi arpillera que tengo atrás, ¿no? Como un poco también me hace pensar en esa otra, ¿cómo lo podríamos llamar? Como impulso de archivo, que es como, ¿no? Esta cosa de la propiedad sobre ese archivo, ¿no? Las mujeres que de los talleres de arpilleristas que trabajan en recolectar todas esas arpilleras que se han organizado a través de los años y de alguna manera hay una memoria que les pertenece y que está validada por estos objetos que son las arpilleras que se produjeron. No sé si tiene mucho sentido traerlo aquí, pero no sé, me parece que también pensar el otro lado, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos, ¿para qué decir? ¿No? Ignacio. No sé Es si hay... un poco parecido, creo, es también una, no sé si tiene tanto sentido, pero es una anécdota, aparece, la cuenta una colega que se llama Gabriela Braselli en un artículo en Gestos en 2012. El asunto es que cuando vino Guillermo Calderón, el dramaturgo, director chileno, al Festival de Artes Escénicas acá en Montevideo en 2011, a traer Villa más Discurso, digo, en este intento de conectar este archivo, fantasma, desaparecidos, memoria, poder, etc. La producción del espectáculo solicitó a la producción del festival como lugar donde hacer la puesta, un lugar que hubiera sido centro de reclusión y tortura durante los años de dictadura cívico-militar acá en Montevideo. Y bueno, en este artículo la autora cuenta cómo las gestiones de la organización del festival fracasaron porque tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, extraoficialmente pero contundentemente, respondieron que en Uruguay no hay centros de detención y tortura. Por lo tanto, la obra se montó en una sala convencional. Porque en Uruguay no hay centros de detención y tortura. Cuán menos cierto que la realidad, ¿no? Cuando sí hubo clandestinos o puestos simplemente en carpas de familiares, podemos decirlos, pero que a verlos sí los hubo. Que no quieren buscarlos es otra cosa. Sí, sí, por las dudas aclaro que ese no hay mío era entrecomillado irónicamente, ¿no? Quedó clarísimo, Ignacio, quedó clarísimo. ¿No hay espacios recuperados de que hayan sido lugares de tortura? Sí. Sí, el artículo es de 2012 y la petición fue en 2011. Han pasado cosas desde entonces, bastantes. Menos de las que deberían, pero bastantes. Okay. Yo justamente ayer empecé mi ponencia con esa cita de epígrafe de Silvia Olm. Lo que no se integra se reprime. O sea, la represión genera una discontinuidad en la memoria, en la conciencia respecto de la memoria. La memoria no es fija, es un depósito, pero no es arqueológico, y por lo tanto creo que la tarea un poco es dinamizarla. O sea, cada vez que recordamos, hacemos un performance nuevo del pasado. O sea, no es un pasado fijo, no es un pasado del dato. Pero el hecho de acá, de la necesidad de incluir el tema de la represión, es muy importante, porque decir eso de que no hay centros, no hubo centros de detención y tortura. ¿Sí? La idea es sacarlo del archivo, impedir que eso aparezca como tal. Entonces, no sé. Bueno, me parece ahí que quizá el borramiento es como una constante, ¿no? Ya, como tú decías, claro. Borrar, como no poder fijar, pero al mismo tiempo me parece que hay que pensar que el archivo no tiene solo que ver con el pasado, sino que tiene que ver con el futuro. Y en ese sentido el gesto, que me parece súper interesante lo que genera como este gesto del que está hablando
Víctor, de la deriva, del recolector, que el arte recoge, o sea, pienso en, no sé, los documentales de Patricio Guzmán, creo que hay un montón de esos como ejercicios que podríamos ver del recolector. Estoy pensando en Habeas Corpus también, otro documental súper interesante donde es el archivo de la desaparición, nunca hay cuerpo, solo hay archivo, porque no puede haber cuerpo, es la imposibilidad de un cuerpo. Entonces, creo que ahí hay como gestos donde el arte como mete un poco como el dedo en la llaga y desarticula el orden y trabaja preferiblemente en ese espacio sin ley. Y yo ahí creo que hay una potencia, no sé, no me puedo meter lo de fantasma y espectro, me interesa la discusión, pero no. No, pero lo del futuro que tú dices me parece, no sé si Víctor está de acuerdo cuando marca la diferencia en esta cátedra que quieren hacer, distinguir la recolección del deseo, o sea, el deseo de estas personas de configurar ese archivo, de establecer, de sacar esta represión o el deseo como vida de dar continuidad a una temporalidad, y ese deseo siempre apunta al futuro, es en función del futuro. Sí. El deseo no puede ser sin futuro. Quería decir una En cosa eso pequeña. conectamos con Alicia. Víctor, que hablaba de la huella permanente y de esa que me gustó esa idea. Víctor. No, es solo, es que me quedé pensando, Ay, no. que me gustaría que no sea, el trabajo de la memoria no sea solo pensado como un gesto extractivista. Y me quedé pensando porque No lo es. porque es que nosotros tenemos que trabajar con la memoria muchísimo y todavía queda un trabajo inmenso por hacer. Y nosotros somos los colombianos, pero no solo los colombianos, los chilenos, los argentinos, los uruguayos, en fin. Pero, y quería, hay una noción que en cambio a mí me interesa mucho, me gusta mucho, que yo le llamo como el trabajo de la memoria. Eso no es una noción que yo me inventé, es decir, eso Paul Ricoeur lo cita y lo cita de Aristóteles, de hecho, incluso primero pasa por Platón, pero lo cita de Aristóteles. Pero en realidad a mí me gusta es por la novela de Tununa Mercado, ¿no? La del estado de memoria, porque ella habla de estado de memoria, pero en realidad lo que nos muestra es que la memoria no es un estado, es un trabajo, es un hacer. Es esa noción que a mí me interesa mucho, es decir, trabajo, porque trabajo tiene como dos sentidos, ese trabajo productivo, capitalista, pero trabajo también como un hacer. Vos hablabas ahora de la imagen que tienes atrás. Esa imagen que tienes atrás, ese tejido es un tejido que en realidad sí hace referencia a muchas de las cosas que yo había pensado, el gesto de recoger, el de componer, una composición, una escritura que es como poner una cosa al lado de la otra y de un hacer. Y eso tiene, por eso acá en Colombia las mujeres trabajan mucho, las mujeres que trabajan en este espacio de memoria trabajan mucho con el tejido. Quería solo volver a sobre ese tema. Víctor, 1.000.000 de gracias, esta mesa está maravillosa, pero ya me están cortando el micrófono porque tenemos que entrar a la otra mesa y está la gente en el waiting room para entrar a la sesión final, así que muchas gracias a todos, nos salimos de esta mesa para que pueda iniciarse la próxima. Eso, les pido, perdón, a quienes entraron pensando ya que estábamos en la mesa final, que salgan, así cerramos esta y volvemos a abrir la otra. Disculpas por lo artificial del mecanismo, pero así funciona. Okay. Abrazos. Muchas gracias. Abrazo a todos. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Chao. Ay.